Para saber qué es lo que hace funcionar una gran ciudad, hay que meterse bajo su piel y dejar al descubierto su fuerza vital. Un sistema de una complejidad y una tecnología increíbles del que dependen millones de personas, pero que muy pocas entienden. Comienza una aventura fascinante, un viaje hacia el corazón de las megaciudades del mundo. Megaciudades. París. La llaman la ciudad de la luz. Sin embargo, París tiene un lado oscuro. Esta meca del turismo mundial tiene una cara que muy pocos llegan a ver. Está bajo la superficie, oculta a los ojos de sus habitantes. Son los intestinos de París, el órgano vital de una ciudad que disfruta de la cocina más rica del mundo. Mientras el mundo de la superficie se atiborra, el mundo subterráneo purga sus excesos. Y ninguno de ellos puede sobrevivir sin el otro. Hoy, la ventana a la ciudad de la luz será una alcantarilla. Estas son las cloacas de París. Túneles de 2.300 kilómetros de longitud, la distancia que hay entre París y Estambul. Todos los días, estos túneles transportan 1 millón de metros cúbicos de residuos humanos, lo suficiente para llenar el Empire State. Sin ellos, la ciudad más hermosa del mundo se ahogaría en un río de sus propias inmundicias. A partir de esta infraestructura del siglo XIX, floreció una ciudad que crece de forma incontrolada. Y mientras el mundo de la superficie prosperaba, el mundo subterráneo luchaba por seguir el ritmo. Para que París sobreviva, este antiguo sistema tiene que emprender un nuevo rumbo. El reto, utilizar la tecnología para racionalizar este laberinto negro. Aprovechar la ciencia para limpiar un mar de aguas fecales. Y contratar a una nueva clase de trabajadores, no solo para mantener el sistema en funcionamiento, sino para reinventarlo. Para conectar una antigua ciudad al nuevo milenio. Y París debe hacer todo eso en la oscuridad. Las alcantarillas de París son una metrópolis paralela, un negativo de las calles de la ciudad. Se trata de uno de los sistemas de alcantarillado más grandes del mundo. Sin embargo, en esta ciudad de más de 11 millones de habitantes, solo 650 personas trabajan en el mantenimiento de las alcantarillas. Gracias a un diseño clarividente y a un trabajo de ingeniería brillante, la gravedad hace casi todo el trabajo. Las aguas residuales avanzan colina abajo hacia la planta de tratamiento. El sistema empieza con tuberías del diámetro de un plato y termina con túneles del tamaño de una casa. En las zonas bajas hay bombas que ayudan a mover el flujo de residuos. Todo el sistema está conectado a la superficie por 18.000 alcantarillas y 30.000 bocas de registro. Estas son las alcantarillas mejor construidas que existen. El orgullo es tan francés como el vino o el queso brie. Pero Philippe Bussigny tiene motivos para estar orgulloso. Las alcantarillas de París no solo son excepcionales, sino que además son lógicas. Todos y cada uno de los túneles del alcantarillado se corresponden exactamente con la calle que tienen encima, no solo en la dirección, sino también en su tamaño. Túneles anchos para los grandes bulevares y túneles estrechos para las calles laterales. En todos los túneles tenemos el nombre de la calle que pasa por encima. Así siempre sabemos dónde estamos. Si no tuviéramos esas señales, nos perderíamos en las alcantarillas. Incluso se pierden miembros de nuestro departamento que están acostumbrados a todo esto. Las alcantarillas son un auténtico laberinto. Un laberinto que tiene que ser reparado continuamente. Durante décadas, la Agencia del Alcantarillado de París ha luchado por conservar este laberinto de tuberías y túneles. Se trata de un sistema en el que los defectos pueden provocar desastres. Por eso,
Cada metro de túnel tiene que ser inspeccionado a menudo en busca de grietas, agujeros o filtraciones. Sin embargo, los mapas que se usaban para las inspecciones eran tan antiguos como los propios túneles. Por eso, París decidió hacer un mapa digital de este laberinto. Hoy es posible meter todo el sistema de alcantarillado en un solo disco duro. El sistema Tigre representa toda la red de alcantarillas de París. Todos los días, Vincent Evrard navega por el mundo subterráneo sin salir de su despacho. Su guía es un innovador programa de software llamado Tigre. Gracias a este modelo podemos ver varias cosas, como el río Sena que cruza París, las canteras y todo el sistema de alcantarillas. El sistema de alcantarillado está dividido en 28.000 secciones, cada una de ellas identificada por el nombre de una calle. Por muy impresionante que sea el mapa, el Tigre es mucho más que eso. Con solo pulsar un botón, Vincent puede obtener un informe del estado de cualquier sección del alcantarillado. Estamos en la Rue Copernic número 43. Hace meses que no se inspecciona esta sección, pero en cuestión de horas, Vincent sabrá si está intacta o si hay algún problema. Cada sección del alcantarillado se revisa 2 veces al año y se hace un informe. El Tigre ilumina el mundo subterráneo de París y echa luz sobre los puntos problemáticos. Sin esta información, el sistema entero se vendría abajo. Pero para reunir la información que hace que el Tigre funcione, alguien tiene que dejar atrás la luz del día. Alain Alemont es la avanzadilla de la primera línea del Tigre. Cada mañana sigue un camino distinto de 1,5 kilómetros de largo en busca de problemas. El subsuelo de París es como un queso suizo. Está el metro, los cables, la red subterránea. Tenemos que controlar todo eso y especialmente los puntos donde atraviesan las alcantarillas, porque cualquier filtración de agua podría degradar el terreno y esos incidentes podrían ser graves. Una paradoja mortal amenaza las alcantarillas. Este sistema diseñado para llevar agua podría ser destruido por el agua, especialmente por estas aguas. Al descomponerse, las aguas residuales se convierten en una sopa cáustica de ácido sulfúrico, ácido úrico y gas metano. Es venenoso, explosivo y corrosivo. Podría disolver literalmente las tuberías. Y por si el peligro interno no fuera suficiente, las tuberías también están amenazadas desde el exterior. El mayor problema que tenemos son las grietas que se producen por movimientos de tierras y vibraciones. Alain solía escribir sus informes con papel y lápiz y después los enviaba por correo. Pero en un sistema en el que una grieta podría provocar una crisis, el tiempo es muy importante. Ya no usa papel y lápiz. Estamos en la era de los dispositivos portátiles e inalámbricos. En la oficina central del Tigre, Vincent recibe los datos. Esta mañana hemos visitado la Rue Copernic y nos han enviado información sobre una fuga de agua potable en las alcantarillas. Y aparece en este monitor por medio de un símbolo que nos indica que tenemos que reparar o reemplazar algo. Una vez que se han introducido los datos, Vincent puede enviar otro equipo para solucionar el problema. Una fuga tapada es un desastre evitado, gracias a la fusión de un venerable sistema con las nuevas tecnologías. ¿Es este un lugar adecuado para hacer negocios? En la Ciudad de la Luz, sí. Este es el legendario sistema de entregas que los parisinos llaman Pneumatique. Igual que el alcantarillado, fue diseñado en la época victoriana.
Las primeras líneas se instalaron en 1866, un siglo antes de la era de los faxes y el correo electrónico. Esta es la tecnología inalámbrica de comunicaciones de París. El concepto: transportar información a gran velocidad. El mecanismo: un agujero negro y una caja negra. Para enviar el cartucho solo hay que introducir el código del destino. Todos los cartuchos tienen un índice y todas las estaciones de salida y llegada tienen un código específico. Un código sencillo. Cada dirección está representada por una serie de números y letras. Claude Picard lleva más de 20 años utilizando este sistema. Hoy está enviando documentos del ayuntamiento a la oficina central de correos. Está en el puesto B1, que encontraremos en la línea B, y pulsando el 1. Ahora se absorbe el cartucho. Y allá va. Para construir los conductos del Pneumatique no fue necesario levantar ni un solo metro de las frágiles calles de París. La ruta para los conductos ya existía. Toda una ciudad subterránea paralela, una infraestructura que abarca toda la ciudad y se corresponde con las calles de la superficie. Las alcantarillas. Impulsado por aire comprimido, el cartucho se mueve por París a 36 kilómetros por hora. Todo gracias al alcantarillado. Esta es la primera autopista de la información de París. El Pneumatique también fue pionero en otro avance: el seguimiento de envíos. Una flecha se enciende en la línea 1 para mostrar dónde está. El Pneumatique, controlado por el servicio de correos, era un servicio público a disposición de todos los parisinos. Antiguamente había 10 kilómetros de tubos que discurrían por las alcantarillas. Hoy solo quedan 7. El sistema se utiliza sobre todo para enviar documentos originales entre unos cuantos edificios del gobierno. Igual que cualquier otra tecnología, el Pneumatique fue superado por el progreso. Hoy es más sencillo enviar un fax o un correo electrónico que un cartucho. Pero ahora hay una nueva revolución tecnológica francesa. París quiere librarse del papel, de las tuberías, incluso de los cables. Y para eso hace falta un nuevo sistema. La tecnología se llama fidelidad inalámbrica o Wi-Fi. Antes del Wi-Fi, si querías conectarte a Internet necesitabas un cable, pero ya no. Con una cobertura inalámbrica completa sería posible conectarse a Internet a través del aire, punto de París. Los datos se transmiten sin necesidad de cables, como una señal de radio desde la antena directamente al ordenador. Pero el alcance de la antena es limitado. Para contar con una cobertura inalámbrica completa, París necesita toda una red de antenas. Ahí está la paradoja. Aunque las antenas transmiten sin cables, tienen que estar conectadas por cable a Internet. Pero en París, los cables y la estética no son compatibles. París es una ciudad hermosa con muchos monumentos históricos que tenemos que conservar. Pierre Barnabé es vicepresidente de Alcatel, el principal proveedor de equipos de telecomunicaciones inalámbricos de Francia. El desafío al que se enfrenta es instalar una red de antenas inalámbricas que abarque todo París sin dejar huella en la frágil fachada de la ciudad. Una vez más, la solución está en las alcantarillas. Metro a metro, los cables de fibra óptica están aumentando su alcance. Un día, estos finos cables conectarán cada casa, cada oficina, tienda, restaurante y edificio de París. Mientras tanto, en los tejados de la ciudad, las antenas Wi-Fi proliferan. Flores inalámbricas fertilizadas con las inmundicias de las cloacas. Llegará un momento en que las alcantarillas lleven suficientes cables de fibra óptica para completar una red completa de antenas inalámbricas.
Las antenas crearán una serie de áreas de cobertura superpuestas o zonas inalámbricas hasta conectar toda la... Sin necesidad de cables, los parisinos recibirán correo, vídeo y datos a la velocidad de la luz. Todo gracias a las alcantarillas. Jorge Costa es un soldado de la revolución inalámbrica. Estamos en medio del proceso de instalación de cables de fibra óptica compuestos de 12 fibras. Estamos usando el sistema de alcantarillado y así no tenemos que levantar las calles. Jorge trabaja con la empresa de telecomunicaciones Compeltel. Hoy han cambiado los postes por las tuberías de las alcantarillas. Cientos de veces al día cumple el mismo ritual. Hace un agujero, coloca un anclaje, le aplica resina para impermeabilizarlo y sujeta el cable. Después de eso, el cable estará seguro durante años. Tiene que ser así. Los cables y el agua no se llevan bien. Estamos en un entorno húmedo y, como puedes ver, los cables que llevan aquí mucho tiempo están totalmente estropeados. Por eso el cable que colocamos en las alcantarillas está reforzado y a prueba de roedores, porque el principal problema de las alcantarillas son las ratas. El segundo problema es el gas. Las aguas residuales contienen metano. Si se acumula demasiado metano en un espacio pequeño, podría estallar de manera espontánea. El metano es peligroso incluso en pequeñas cantidades. Elimina el oxígeno y puede causar desvanecimientos e incluso la muerte. Por eso traemos los cables a la superficie para hacer las conexiones y al terminar los volvemos a bajar. En realidad el cable está formado por varios hilos finos de fibra óptica. Cada uno de ellos debe ser soldado con mucha precisión a una temperatura alta. Una vez terminada la soldadura, la máquina nos da información acerca de su calidad. Para proteger la delicada soldadura, Jorge la refuerza con una barra de metal y envuelve los hilos de fibra en una carcasa resistente al agua. Y como dicen en París, voilà. Un día más, una nueva conexión. Metro a metro, los cables Wi-Fi se van desenrollando por todo París, cosiendo a esta megaciudad en un tapiz de tecnología sin precedentes. Si miras a tu alrededor, no verás casi ningún cable. Todo va bajo tierra. Y eso es algo excepcional y prácticamente invisible. Excepcional e invisible, pero incompleto. Algunos túneles son demasiado pequeños para que una persona pueda trabajar en ellos. La solución es reducir el tamaño de los trabajadores. Este es un robot capaz de tender cables, lo último en tecnologías de acceso remoto. Es tan versátil como compacto y puede hacer distintos: tender cable, hacer empalmes e incluso comprobar su propio trabajo. Es un equipo increíblemente complejo. Se ha tardado más de 3 años en desarrollar el robot. Jack Coney es el fundador y presidente de K-Botics, una empresa estadounidense que tiende cables de fibra óptica en las alcantarillas. Ha venido a Europa a demostrar de lo que es capaz su robot. Y las alcantarillas de París son la prueba de fuego. Para evitar la corrosión, todas las piezas del robot están selladas al vacío de forma que no dejen entrar la humedad. Además de eso, hay un detector de gas que detecta cualquier clase de metano o gases explosivos en las alcantarillas. Si detecta alguna traza, el robot se apaga automáticamente. Si todo está bien, Jack empieza a tender cables, igual que Jorge Costa, con la diferencia de que Jack trabaja a distancia. El mecanismo de montaje pivota hasta donde está el taladro, hasta el lugar exacto del anclaje del cable. Se despliega el taladro, sube, atraviesa la tubería y se retira. Entonces el sistema de montaje gira, sujeta el cable de fibra y utiliza un anclaje de polibuteno para pegarlo a la tubería.
En un solo turno de 8 horas, el robot puede tender 800 metros de cable. Si trabajas 24 horas durante 7 días, puedes hacer los cálculos, el cable que puedes tender es más o menos 1,5 kilómetros. Trabajando sin parar, un equipo humano no podría tender más de 100 metros de cable al día. Con un grupo de 10 robots, se podría cablear toda la ciudad en solo 3 meses. Por ahora ha sido un buen día de trabajo. Jack guarda a su ayudante y recoge todo, sin dejar ningún rastro de este robot americano en París. Los robots cableadores pronto trabajarán en este laberinto. Pero para ocuparse del mantenimiento de esta maraña de túneles, hay otro grupo que ya está trabajando. Empleados con nervios de acero, que no temen el peligro, inmunes a las enfermedades de este mundo subterráneo. Equipados para entrar en túneles en los que ningún hombre podría entrar y construidos para poder ver en la oscuridad. Los túneles no asustan a estos trabajadores, son resistentes al agua y a la corrosión. Y los hay de 3 tamaños. Son los últimos trabajadores de las alcantarillas de París. En las calles de esta megaciudad hay más robots que van a trabajar. Jean-Pierre Cornu trabaja para Hydrovideo, una empresa francesa que proporciona robots de inspección a la Agencia del Alcantarillado de París. Este es el robot más grande para inspeccionar tuberías con diámetros de entre 150 y 1200 milímetros o más, dependiendo de los accesorios. Este es un robot un poco más pequeño que sirve para inspeccionar tuberías más estrechas. Y este es el más pequeño de todos, que sirve para tuberías de 100 milímetros de diámetro. Tuberías del diámetro de una taza. Equipados con cámara y manejados por control remoto, los robots pueden revisar una conexión en busca de grietas o fugas. Igual que los robots que tienden cables, los robots de inspección están equipados con una cuchilla. Se usa para raspar los depósitos de minerales y cortar raíces que hayan penetrado en las tuberías. Jean-Pierre puede controlar a sus trabajadores desde una distancia de hasta 1000 metros. Sea cual sea la posición del robot, él consigue una buena imagen. Puede girar 360 grados o 180 grados en perpendicular al eje de la tubería y la imagen de la cámara está siempre en horizontal. Por medio de un láser puede medir cualquier defecto que encuentre el robot, como por ejemplo una grieta. En una tubería nueva puede medir el ángulo de inclinación para asegurarse de que la gravedad puede hacer su trabajo. Hoy está comprobando la conexión entre uno de los conductos principales y una residencia. Si encuentra algún daño, puede enviar a otro robot para que haga las reparaciones. Quizá llegará un día en que los robots se ocupen no solo de los trabajos más pequeños, sino también de los más sucios. Por ahora, los trabajadores más importantes de las alcantarillas no están hechos de hierro y cables, sino de carne y hueso. Y todos los días arriesgan sus vidas. Para que las arterias de esta megaciudad no se bloqueen, hace falta inteligencia, fuerza bruta y nervios de acero. Pero cuando ocurre algo inesperado, el hombre no es nada frente a las fuerzas de la naturaleza. En un día despejado, es difícil ver el lado oscuro de la ciudad de la luz. Pero existe. Incluso el icono de la ciudad oculta su verdadera naturaleza. Todos los años, 6 millones de turistas vienen a ver la Torre Eiffel. Pero detrás de su impresionante fachada de hierro hay algunos negocios sucios.
Aquí tenemos todos los servicios técnicos. Las tuberías de desagüe del agua, los baños, los lavabos, los restaurantes. Para el ingeniero Jean-Alex Fauré, la torre no es un monumento. Es un edificio vivo con todas sus funciones corporales. Estamos en el segundo piso, por encima del restaurante Julio Verne, que es a donde llegan todos los sistemas de tuberías y donde se unen para seguir su ruta por aquí. Siguen la curva de la torre y avanzan hasta arriba, hasta el último piso. 7 kilómetros de tuberías que sirven a 2 restaurantes y muchas fuentes, 20 urinarios y 40 lavabos. Igual que el resto de la ciudad, la Torre Eiffel tiene que atender a la llamada de la naturaleza. Todo lo que entra tiene que salir. Pero aquí ocurre con una especie de je ne sais quoi. Fueron los baños más altos del mundo durante medio siglo. Todo empieza aquí y se abre camino hacia abajo, hasta las alcantarillas de París, debajo del suelo. La gravedad lleva las aguas residuales hasta las alcantarillas y también es la gravedad lo que las hace avanzar. La ciudad está sobre una pequeña colina que desciende hacia el río Sena. Los túneles laterales desembocan en los principales y todos se dirigen hacia el punto más bajo de la ciudad. En algunas depresiones del terreno hay bombas que ayudan a hacer avanzar el flujo de residuos. Gracias a la gravedad, las alcantarillas funcionan prácticamente solas, pero no se limpian solas. Si no se limpiaran, ocurriría lo mismo que si nunca tirásemos de la cadena. Rebosarían. Las aguas residuales saldrían a la calle tal como hicieron durante siglos. A su paso dejarían una marea de enfermedades. Todas las mañanas, mientras gran parte de la ciudad todavía duerme, grupos de trabajadores de las alcantarillas se enfrentan a las fuerzas de la suciedad. Hace falta un pequeño ejército para evitar que el sistema se atasque. Y estos trabajadores son los que trabajan en el frente. Su jornada laboral empieza a las 6 de la mañana. París se despierta y las alcantarillas también. A medida que pasan las horas, el pequeño río se convierte en torrente. El grupo de limpieza tiene que trabajar rápido. El nivel del agua sube rápidamente. A mediodía, las aguas residuales podrían llegarles hasta el cuello. Queda mucho por hacer. Los trabajadores de las alcantarillas son como los mineros. Trabajan duramente en sitios oscuros. Respiran un aire impuro. Se arriesgan a morir por culpa de gases explosivos, como el metano. Y pierden años de vida a causa de enfermedades como el cáncer o el enfisema. La vida media de estos trabajadores es de solo 57 años. Las alcantarillas tienen además otros riesgos que no suelen tener las minas. Agujas sucias que pueden contagiar el tétanos, enfermedades transmitidas por las ratas y muerte por ahogamiento. Vestirse para trabajar es como equiparse para la batalla. Respiradores, detectores de gas y un gancho antiahogamiento. El arnés es por si se produce un accidente. El gancho se sujeta aquí, te sostiene por la espalda. Y tiene un gancho para poder rescatarte. Y ya está, tenemos un hombre listo para trabajar. Las alcantarillas son para las aguas negras, no para la basura, pero todos los días se arrastran por ellas montones de desperdicios. Un tapacubos. Encontramos de todo en las alcantarillas. Encontramos cosas que tira la gente. Por no hablar de botellas, latas o cosas así. Una acumulación de basura podría atascar el sistema. Pero los restos grandes son fáciles de retirar.
Como siempre, los mayores problemas los causan las cosas más pequeñas. Todos los años, en París, se usan millones de toneladas de arena para la construcción. Cuando llueve, la lluvia arrastra la arena hasta las alcantarillas y poco a poco se va acumulando. Aquí tenemos una pequeña esclusa para retirar la arena. Así atrapamos la arena que entra por varias alcantarillas. Cuando la esclusa se llena, la secamos y sacamos la arena a través de esta trampilla que sale al exterior, o bien aspirándola o con un para sacar los objetos pesados. Pero toneladas de arena escapan a estas trampas. Todos los años, el servicio de limpieza retira suficiente arena y lodo como para llenar 10 piscinas olímpicas. Lo hacen por medio de un aparato que no ha cambiado en el último siglo: el bateau-banc, el barco cisterna. Igual que el resto del sistema de alcantarillado, el bateau-banc utiliza la fuerza natural del agua. Unas sencillas aletas de madera unidas al barco crean una presa artificial. A medida que el nivel del agua va subiendo detrás de las aletas, se va acumulando la presión que impulsa el barco hacia adelante. Cuanto más sube el nivel del agua, más aumenta la presión. Una gran pala en la parte delantera empuja la arena y la arenilla, formando montones que después recogen los trabajadores. El agua que se acumula detrás del barco crea tanta presión que se necesitan unas fuertes cadenas para evitar que vaya a la deriva. A medida que el barco avanza, las cadenas se sueltan y se vuelven a enganchar. Es como una máquina quitanieves impulsada por agua. Una quitanieves muy sucia y de 10 toneladas. Cuando trabajas en el agua, siempre corres el riesgo de ahogarte. En algún momento de su carrera, casi todos los miembros del servicio caen al agua. Es el peor río posible. Oscuro, sucio y rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el traje protector puede convertirse en un ancla atada al cuello. Cuando caes, el traje se llena de agua y el peso te arrastra hacia el fondo. La corriente te arrastraría y no es seguro que podamos rescatarte a tiempo. Así son las cosas. Ahora mismo es el propio barco el que podría ser arrastrado por la corriente. Hay 2 hombres en cada orilla. Otro maneja la pala y 2 más manejan las cadenas. Los hombres que trabajan en el barco conocen los peligros. Los hombres de mi barco me avisan y ajustamos las aletas. ¿Ves? Por eso te decía que es peligroso. Las aletas son el acelerador. Si hay poca presión, el barco no avanza. Si hay demasiada, avanza demasiado rápido. 7.000 kilos de maquinaria fuera de control. A veces hay tanta presión que tenemos que detener la maniobra. Porque el agua sube muchísimo. Y solo podemos trabajar con 1 metro de agua detrás del barco. Si hay más, no es seguro. A pesar de todas las precauciones, el peligro aumenta. La presión se acumula. Las cadenas se tensan. Es demasiado. Preparados, 1, 2, 3. Una cadena se rompe. Igual que los huesos. El barco se ha soltado y Richard ha caído. Lo sacarán y se lo llevarán al hospital. La parte más difícil será sacarlo de ahí.
Tendrán que traer un torno y una camilla o algo parecido. ¿Está herido? ¿Estás de broma? Se ha roto la muñeca. La cadena se rompió con la tensión, salió volando y le cayó en el brazo. Ahí está. En las alcantarillas, los accidentes pueden acabar con una vida ya de por sí corta. Richard ha tenido suerte. Hoy necesita un médico, no un sacerdote. Este es el precio oculto de mantener en funcionamiento esta megaciudad. Trabajamos en entornos hostiles. Si no fuéramos un equipo y no trabajáramos juntos, preocupándonos unos por los otros, tendríamos muchos más accidentes que ahora. Es una profesión muy peligrosa. La ingeniería permite que las alcantarillas existan, pero son las personas las que las mantienen en funcionamiento. Para proteger a toda la ciudad, un grupo de hombres arriesga sus vidas a diario. Yo tengo un hijo de 30 años. En su día le pregunté si quería seguir mi profesión, pero no. Creo que no tenía ganas de hacer esto. Sin embargo, es un trabajo que en muchas familias hacen los hijos y los nietos. Se meten en esto porque su padre y su abuelo ya trabajaban en el alcantarillado. En mi casa era una tradición. Hay una familia que trabaja aquí desde hace siglos, desde que se construyó la primera alcantarilla. Una familia de millones de miembros con un apetito insaciable por su trabajo. Son los primeros trabajadores de las alcantarillas. Todos los días, una rata puede llegar a comer un tercio de su peso en residuos. La exterminación ha reducido su población, pero igual que las propias aguas negras, siempre hay más en la tubería. Las alcantarillas de París llevan residuos, cables y fibra óptica. Sirven a la ciudad de manera que sus creadores nunca llegaron a imaginar. Pero no es suficiente. El sistema se enfrenta a un desafío más. En una ciudad de asfalto y cemento, la lluvia solo puede escapar por un lugar: las alcantarillas. Durante un aguacero, el flujo subterráneo puede llegar a triplicarse. Las alcantarillas podrían desbordarse. En ese caso, el agua no tiene más salida que la calle, a menos que se instale una válvula de seguridad. Cuando llueve en París, los sensores instalados en las tuberías principales miden el nivel del agua. Si sube demasiado, el flujo excesivo se canaliza desde los sumideros más saturados hacia los más vacíos. Si todas las alcantarillas se saturan, el flujo excesivo se canaliza hacia media docena de grandes depósitos repartidos por toda la ciudad. Cuando remite la tormenta, las aguas contenidas en los depósitos se vuelve a bombear a las alcantarillas. Pero las lluvias pueden saturar todo el sistema y provocar la activación del mecanismo de seguridad. 45 canales que unen el alcantarillado con el río Sena. Automáticamente, las compuertas se abren y las aguas desembocan directamente en el río. Las compuertas son lo único que se interpone entre el diluvio y el desastre. Esta es una de las compuertas que unen el alcantarillado con el Sena. Esta compuerta normalmente es automática, pero estamos a principios del invierno y hemos venido a comprobar que funciona bien. Christophe Dallot es el director de gestión automática del alcantarillado de París. Su trabajo consiste en mantener las aguas residuales fuera de las calles. Antiguamente, cuando llovía con intensidad, las aguas residuales solían acumularse en sótanos y bulevares. Ahora París tiene una válvula de escape, el propio río. Es un asunto sucio. Las aguas vertidas al Sena están filtradas pero no tratadas. La elección es difícil.
verter aguas residuales al río o a las calles. Lo que intentamos hacer es evitar, siempre que sea posible, que ocurra eso. Todos esos vertidos nos obligan a hacernos una pregunta importante. ¿Hasta dónde podemos llegar para proteger el río? París está construyendo más depósitos para recoger el agua de la lluvia. Pero para eliminar todos los vertidos al Sena, la ciudad tendría que duplicar la capacidad de todo el sistema de alcantarillas. Para París, contaminar el río es el menor de los dos males. De media, unas 4 veces al año, la ciudad se ve obligada a tomar esa decisión. Es otra cara oscura de la ciudad de la luz. Hace un siglo, esta situación se daba a diario. Las aguas residuales se vertían directamente al río. Igual que el alcantarillado salvó a París en el siglo XIX, las plantas de tratamiento de aguas salvaron al Sena en el XX. Pero en el siglo XXI, la tecnología dedicada a transformar lo inmundo en potable ha cambiado de rumbo. Hoy, para limpiar un río de suciedad, hay que nadar contra la corriente de las tecnologías anticuadas. Pierre Ferreira debería ser el hombre menos popular de París. Dirige una planta de tratamiento de aguas residuales en medio de un barrio de las afueras de París. Sin embargo, nunca encontraríamos la planta por medio del olfato. Esto es Colombe, una de las plantas de tratamiento de aguas más avanzadas del mundo. Es una planta muy moderna que está en una zona urbana. Y el mayor desafío era emitir un nivel de contaminación cero. El primer paso en cualquier planta de tratamiento es la decantación, es decir, separar los líquidos de los sólidos. En las plantas tradicionales de decantación se hace en horizontal ocupando muchas hectáreas, en una serie de depósitos gigantes abiertos. Es una forma costosa de deshacerse de algo que no vale nada. Las plantas son caras, ocupan muchísimo terreno y apestan. En una planta experimental como Colombe, han cerrado todo el sistema y el proceso comienza en lo alto. Tratan las aguas residuales en vertical en un sistema nuevo completamente cerrado. Esta planta es distinta a las demás. Es un cubo, 150 metros de ancho y 150 metros de largo y 26 de alto. En este espacio podemos tratar la misma cantidad de agua que en una planta tradicional que ocupase 3 hectáreas. Al tratarse de una planta vertical, las aguas negras se mueven más rápido de lo que lo hacen en una planta convencional. La gravedad y las bombas hacen casi todo el trabajo. De esta manera, podemos multiplicar por 5 la velocidad y la eficacia. Porque podemos bombear más que una planta normal. Mientras París crece, las plantas antiguas se expanden para poder absorber todas las aguas residuales. Pero el futuro está en Colombe, plantas más pequeñas con gran capacidad y pocos inconvenientes. Es como magia de alta tecnología. Lo que entra no vuelve a salir. El proceso entero está sellado herméticamente. En la primera etapa, las aguas residuales entran en un tanque de sedimentación. Allí, los residuos sólidos se hunden hasta el fondo. A continuación, hay una serie de tanques de tratamiento biológico. Los ingenieros limpian el agua añadiendo microorganismos que consumen todo lo que sea biodegradable. Cuando se añade oxígeno puro a la mezcla, las bacterias se multiplican por millones y consumen cantidades ingentes de residuos. Cuando se quedan sin comida, las bacterias acaban muriendo dejando tras de sí agua pura y limpia. Las bacterias y los sólidos desaparecen en forma de humo.
Los residuos se incineran en hornos como el que veis a mi derecha y el que tengo debajo. Los residuos se introducen por abajo y se llevan hasta una temperatura de 850 grados centígrados. Así se transforman en humo. Las partículas del humo se filtran y se atrapan. El resultado es que el humo que sale de Colón es inocuo, inodoro y prácticamente no hay humo. En las plantas cerradas como Colón no se ve ni se huele nada desagradable. No hemos tenido ninguna queja del vecindario. Esta es una planta limpia. Todo lo que sale a la atmósfera es neutro. En la fase final, las aguas ya tratadas van al río Sena. Aquí el ciclo se completa. Todos los días, 300 millones de litros de agua se sacan del Sena y se bombean hasta una planta de tratamiento de aguas para saciar la sed de París. Hoy, el órgano vital más importante de París es el sistema de alcantarillado. En este mundo subterráneo, la agua se limpia y se cablea, queda purificada y conectada. Mientras la vieja guardia arriesga su vida, los nuevos reclutas se unen a la guerra contra los residuos. Mientras se desarrolla esta batalla interminable, el antiguo sistema se reinventa a sí mismo para enfrentarse al nuevo milenio. Mientras este río siga fluyendo, París podrá ver luz al final del túnel. Cuando el mundo subterráneo prospera, el mundo de la superficie brilla, igual que ilumina la luz cuando cae la oscuridad. En la ciudad de las luces, así es la vida. C'est la vie. Oculta a los ojos de sus habitantes. Son los intestinos de París, el órgano vital de una ciudad que disfruta de la cocina más rica del mundo. Mientras el mundo de la superficie se atiborra, el mundo subterráneo purga sus excesos. Y ninguno de ellos puede sobrevivir sin el otro. Hoy, la ventana a la ciudad de la luz será una alcantarilla. Estas son las cloacas de París. Túneles de 2.300 kilómetros de longitud, la distancia que hay entre París y Estambul. Todos los días, estos túneles transportan 1 millón de metros cúbicos de residuos humanos, lo suficiente para llenar el Empire State. Sin ellos, la ciudad más hermosa del mundo se ahogaría en un río de sus propias inmundicias. A partir de esta infraestructura del siglo XIX, floreció una ciudad que crece de forma incontrolada. Y mientras el mundo de la superficie prosperaba, el mundo subterráneo luchaba por seguir el ritmo. Para que París sobreviva, este antiguo sistema tiene que emprender un nuevo rumbo. El reto, utilizar la tecnología para racionalizar este laberinto negro. Aprovechar la ciencia para limpiar un mar de aguas fecales. Y contratar a una nueva clase de trabajadores, no solo para mantener el sistema en funcionamiento, sino para reinventarlo. Para conectar una antigua ciudad al nuevo milenio. Y París debe hacer todo eso en la oscuridad. Las alcantarillas de París son una metrópolis paralela, un negativo de las calles de la ciudad. Para saber qué es lo que hace funcionar una gran ciudad, hay que meterse bajo su piel y dejar al descubierto su fuerza vital. Un sistema de una complejidad y una tecnología increíbles
del que dependen millones de personas, pero que muy pocas entienden. Comienza una aventura fascinante, un viaje hacia el corazón de las megaciudades del mundo. Megaciudades. París. La llaman la ciudad de la luz. Sin embargo, París tiene un lado oscuro. Esta meca del turismo mundial tiene una cara que muy pocos llegan a ver. Está bajo la superficie. Se trata de uno de los sistemas de alcantarillado más grandes del mundo. Sin embargo, en esta ciudad de más de 11 millones de habitantes, solo 650 personas trabajan en el mantenimiento de las alcantarillas. Gracias a un diseño clarividente y a un trabajo de ingeniería brillante, la gravedad hace casi todo el trabajo. Las aguas residuales avanzan colina abajo hacia la planta de tratamiento. El sistema empieza con tuberías del diámetro de un plato y termina con túneles del tamaño de una casa. En las zonas bajas hay bombas que ayudan a mover el flujo de residuos. Todo el sistema está conectado a la superficie por 18.000 alcantarillas y 30.000 bocas de registro. Estas son las alcantarillas mejor construidas que existen. El orgullo es tan francés como el vino o el queso brie. Pero Philippe Bussigny tiene motivos para estar orgulloso. Las alcantarillas de París no solo son excepcionales, sino que además son lógicas. Todos y cada uno de los túneles del alcantarillado se corresponden exactamente con la calle que tienen encima, no solo en la dirección, sino también en su tamaño. Túneles anchos para los grandes bulevares y túneles estrechos para las calles laterales. En todos los túneles tenemos el nombre de la calle que pasa por encima. Así siempre sabemos dónde estamos. Si no tuviéramos esas señales, nos perderíamos en las alcantarillas. Incluso se pierden miembros de nuestro departamento que están acostumbrados a todo esto. Las alcantarillas son un auténtico laberinto. Un laberinto que tiene que ser reparado continuamente. Durante décadas, la Agencia del Alcantarillado de París ha luchado por conservar este laberinto de tuberías y túneles. Se trata de un sistema en el que los defectos pueden provocar desastres. Por eso, cada metro de túnel